Hacemos una oración. Señor, te damos las gracias por darnos la oportunidad de estar una vez más delante de tu palabra, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes a poderla entender, a comprender lo que tú nos quieres mostrar en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, vamos a abrir nuestra Biblia, si os parece, en el Salmo 11. En el Salmo 11 tenemos uno de esos versos, porque son versos. Recordamos que los salmos son canciones, son alabanzas, muchas de ellos, y realmente son también reveladores, muchos de ellos proféticos. Cuando hablamos de salmos proféticos estamos hablando de salmos escritos para revelar algo del propósito de Dios, algo muchas veces en el futuro, o algo que tiene que ver con la relación de Dios con su pueblo. Bien, pues si vamos a los Salmos, repito, capítulo 11 o Salmo 11, encontramos, es un salmo corto, estas palabras: en el Señor he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? ¿Por qué aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? El Señor está en su santo templo. El Señor tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Dios prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque el Señor es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Estos 7 versículos que componen el Salmo 11 nos hablan de una visión profética del final de los tiempos. Estamos hablando del tiempo del fin, de lo que entendemos como el Apocalipsis o las cosas que se suponen que van a suceder al final de los tiempos. Así que lo primero que nos habla es de persecución. ¿Por qué tendríamos que escapar al monte? Y entonces viene la explicación. Porque hay maldad y hay ataque programado en contra de los creyentes. Disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Pero después nos habla también de algo que es tremendamente importante para entender cómo llega la ira de Dios. Algunos dicen, pero hermanos, no vamos a estar aquí en el tiempo de la ira de Dios, porque cuando se derrame esa ira, ya nos habremos ido. Yo también creo que Dios nos va a librar de la ira de Dios. Quizá no de la ira de Satanás, quizás seamos de los que caigan en esa persecución, porque como acabamos de leer, el impío, el malvado, está preparando sus saetas, sus ataques contra el justo, contra el Hijo de Dios, los hijos de Dios. Pero quiero llamaros la atención al por qué viene la ira de Dios. Si vamos a estar aquí o no, bueno, eso es un asunto que todavía yo diría está pendiente. Decimos, no, pero no estamos aquí puestos para la ira. No, Dios nos puede librar en medio de la ira. Dios nos puede librar mientras todo lo demás sucumbe. Lo leemos en el Salmo 91. Mirarás y verás la recompensa de los impíos, nos dice.
Caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Es decir, incluso si Dios nos quisiera tener en la tierra durante la ira divina, lo podría hacer perfectamente. Nos podría proteger, como protegió al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, en Egipto, mientras desataba su ira contra la nación egipcia, contra el faraón. Pero conservó, preservó, protegió al pueblo, a su pueblo, para que después pudieran salir. Entonces, aunque hemos creído siempre y lo seguimos creyendo que Dios nos guarda de su ira, que Dios posiblemente nos lleve con Él antes de que se derramen las copas de la ira, pero si no lo hiciera, si Dios esperara a llevarnos hasta el mismísimo final, incluso después de la ira de Dios, como hay muchos cristianos que también creen eso, si eso ocurriera, no digo que necesariamente vaya a ocurrir, pero que si eso ocurriera, no tenemos por qué temer. No tenemos por qué tener ningún miedo por eso, porque Dios es capaz de protegernos en medio de la mayor catástrofe. Dios es capaz de guardarnos estando en medio de una terrible tormenta. Que el barco hace aguas, comienza a hundirse. Y Dios protege a los creyentes en medio de cualquier circunstancia, cualquier desastre, cualquier juicio. Así que no tenemos que tener ningún miedo. Lo que nos tiene que, de alguna forma, preocupar es ver que eso está llegando. No preocuparnos en el sentido de comenzar a temblar. Preocuparnos en el sentido de ¿qué podemos hacer para prepararnos? ¿Podemos huir al monte? Claro que sí. ¿Podemos, no sé, conservar ciertos alimentos? ¿Podemos buscar un lugar de refugio? Sin duda que sí. En ese sentido, tenemos que ver las señales de por qué están pasando, por qué nos estamos acercando, por qué vamos hacia la ira de Dios. Y el versículo 3 lo resume. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Este es el problema. Es que los fundamentos de la vida están siendo destruidos. Es que el fundamento de la mismísima vida humana, el ADN, está siendo destruido. Es que el fundamento de la sociedad, el fundamento moral que ha mantenido la sociedad unida, ligada, que ha mantenido la cohesión por medio de la familia, por medio de, por lo menos, un sentido nacional, por lo menos un sentido colectivo, cultural quizá, de idiomas. Dios construyó las naciones para albergar al ser humano, para proveerle de seguridad. Dios constituyó la familia como una base suficientemente sólida para que pudiéramos desarrollarnos en un ambiente como mínimo de seguridad. Quizá habrá familias que no protejan mucho o que no provean mucho cariño, mucha economía u otras cosas, pero por lo menos hay unos lazos fuertes, naturales, que también protegen, que le dan al ser humano una cierta seguridad de pertenencia. Sé quién soy, tengo una identidad clara, sé quiénes son los míos y eso me da ese sentir, ese sentimiento. Pero si todo eso se destruye, el ser humano se desmorona. Este es el problema. La moral decae. La gente ya no tiene seguridad, ya no tiene identidad. Esto está pasando a nivel social y esa es la señal para mí de que los cimientos se están quitando, los fundamentos se están quitando y se está deconstruyendo al ser humano. Se está deconstruyendo la familia, la fe, la nacionalidad, todo lo que eran
bases o fundamentos que nos daban seguridad. Y entonces, ¿qué dice a continuación? Pero Dios está en su templo, Dios está mirando sobre todos desde los cielos. Sus ojos ven, examinan a los hijos de los hombres, prueba a los justos por un lado, y al malo y al que ama la violencia los aborrece. Prueba a los justos. Dios está probando quién realmente es un creyente auténtico, quién ama la verdad, quién busca a Dios, quién se ampara en su palabra, quién realmente está esperando con gozo la manifestación de su reino, quién desea la venida del Señor. Son pruebas que Dios está poniendo a la iglesia, a los justos, a los creyentes, para ver quién de verdad desea que Él venga y ponga una justicia permanente en una nueva tierra para que finalmente su verdad, su justicia, lo inunden todo y deshagan la maldad. Y nos habla de la ira. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque el Señor es justo y ama la justicia. La ira va a venir. La ira de Dios está descrita en Apocalipsis y se va a cumplir. Va a venir, nos guste o no. Ahora, tenemos un problema con el carácter del ser humano en este tiempo, porque le están quitando sus fundamentos, porque están desmoronando toda la estructura moral con la que hemos vivido. El ser humano se está descomponiendo. Cuando digo descomponiendo, significa que la pérdida de identidad es tan brutal que ya no podemos hablar de masculinidad, feminidad, ya no podemos hablar de hombres, mujeres, ya no podemos hablar de género masculino, género femenino. Hay una serie de cosas que están puestas ahí como una herramienta de descomposición del individuo. Lo estamos combatiendo, lo estamos viendo cómo la sociedad se impregna más y más de esa falta de identidad. Ya no se sabe. Incluso te dicen, bueno, no sabes si ha nacido varón, pero no sabes si va a ser varón o mujer, porque hasta eso lo han puesto como, lo quieren hacer pasar como una construcción social. Están tratando de desintegrar la biología. Están tratando de pasar de todo lo que era firme, seguro, descomponerlo, porque a través de todas esas formas de ver la vida, de ver al ser humano, se descompone el ser humano, se deconstruye. Y el resultado final es una pérdida tremenda de valor, una pérdida tremenda de sentido, de propósito. ¿Cuál es el propósito del ser humano? ¿Cuál es el propósito de un hombre, de un varón? ¿Cuál es el propósito de una mujer? ¿Cuál? Ya ni se sabe. Hasta está peligroso hablar de eso. Es hasta ya no está de moda o ya no está bien visto. Hable lo que hables, ya no puedes contentar a nadie. Ya todo es sentimientos y sentimentalismo. De manera que es tan fácil ofender a la gente que ya no se puede ni hablar ni opinar. Es tremenda la demolición que estamos viendo de la sociedad y de la identidad del propio ser humano. Así que están echando por tierra el propósito de Dios. Dios nos hizo varones con un propósito. Dios hizo mujeres con un propósito. Es un propósito divino. No es una construcción social.
es un propósito puesto y dado por Dios. Si quitamos eso, entonces quitamos el valor tanto de uno como de otro. ¿Cuál es la consecuencia final? Que el hombre se debilita. Aunque se hable más que nunca de empoderamiento, la realidad es que está habiendo un debilitamiento. Se está debilitando al ser humano. Se le está sacando del propósito divino. Todo eso trae la ira de Dios sobre la sociedad. Lo hemos visto antes. No es la primera vez, no será la primera vez que los juicios de Dios se desaten sobre la tierra. Ya destruyó Dios la humanidad en los días de Noé. Dios destruyó al género humano, salvando solo una familia. No es la primera vez. Ya destruyó Dios a Sodoma y Gomorra y a otros muchos países, a gobiernos, imperios, que fueron objeto de la ira de Dios que vino sobre ellos. Dios incluso envió a un profeta, a Jonás, para que fuera a Nínive, capital del imperio. ¿Para qué? Para advertirles que los juicios de Dios venían, que la destrucción se acercaba y que si no había cambio, si no había arrepentimiento, tenían 40 días. Dios incluso puso el límite. Y Jonás, finalmente, aunque no era de su agrado, pero finalmente cumplió la misión. Y aquella ciudad, capital del reino, del imperio, se arrepintió y fue preservada. Finalmente sería destruida, como sabemos por la historia. Sería conquistada por otro imperio mayor. Pero estamos hablando de que Dios no se va a frenar por sentimentalismo de destruir al género humano cuando haga falta, destruir a los malvados, destruir a todos aquellos que están tratando de deshacer el proyecto que Dios tiene para este mundo, para esta tierra. Dios tiene un propósito para cada parte de su creación. Y nosotros somos parte de su creación. Y este mundo forma parte de su proyecto, porque Dios lo está permitido por el propósito más alto que hay. Y sin embargo, se está deshaciendo, están arrancando sus fundamentos. Estamos en un tremendo peligro. Sin duda, la ira de Dios se está aproximando. Peligrosamente, la humanidad está yendo en esa dirección. Dejadme llevaros algunas otras escrituras al respecto. En Job, en el capítulo 22, leemos estas escrituras. ¿No está Dios en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Las nubes le rodearon y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. ¿Sabes? Es muy fácil desde la perspectiva del hombre pensar que Dios está en lo suyo. Dios está allá lejos y no se fija en nosotros.
Y no es así. Dios está al control. Dios observa. Y entonces nos da una advertencia. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos? Los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado, decían a Dios, apártate de nosotros. Es la actitud que vemos cada vez con más tristeza. La fe se enfría. Puede haber apariencia de bondad. Algunos incluso se disfrazan de bondadosos. Algunos de los peores malvados que hay sobre la tierra se disfrazan de filántropos, de bienhechores de la humanidad. Tienen apariencia, decía el apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, apariencia de bondad, pero están totalmente en contra de esa bondad. Son como retrata aquí, malvados que están diciendo a Dios, apártate de nosotros. Y pregunta, ¿y qué les había hecho Dios? Les había colmado de bienes sus casas. Gente próspera, gente rica. Y están diciendo, como esta sociedad, la sociedad seguramente más opulenta de la historia. ¿Y qué están diciendo? No queremos saber nada de Dios. Eso está anticuado. Eso no va a ninguna parte, eso ya no sirve hoy. ¿Y no lo ve Dios? Bueno, la sentencia, como leemos también en los versículos siguientes, es: verán los justos y se gozarán, y el inocente los escarnecerá diciendo, fueron destruidos nuestros adversarios, y el fuego consumió lo que de ellos quedó. Estamos leyendo de Job 22. Estamos viendo cómo hay una sentencia. ¿No va a ser Dios justo y traer justicia? Por supuesto que sí. Y estamos en ese tiempo. Así que nos tenemos que preparar, porque la justicia de Dios va a llegar. Porque tenemos que estar listos para lo que Dios quiere hacer. Si Él nos quiere arrebatar y llevar con Él, fantástico. Si Él nos dejara hasta lo último de lo último, para que viéramos aquí con nuestros propios ojos la destrucción de los impíos, también es bíblico. Así que no tenemos que tener ningún miedo. Lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que Satanás lleva mucho tiempo trabajando en la humanidad y en el ser humano para volvernos a todos temerosos y cobardes. ¿Por qué teníamos que tener miedo sabiendo que Dios está con nosotros? ¿De qué tenemos que temer? Incluso si nos afectara el juicio de Dios, ¿sería inmerecido? ¿No hemos sido injustos tantas veces? Pero confiamos en la justicia de Dios, y confiamos en la redención, y confiamos en que Jesús nos libra de la ira venidera, tal y como está escrito por el propio apóstol Pablo. No hemos sido puestos aquí para ira. Pero si la ira de Dios cae cuando estemos aquí, tampoco tenemos que asustarnos. ¿No es Dios suficientemente poderoso para protegernos? ¿Para hacer que sobrevivamos cuando los malvados son destruidos? Sin duda que sí. Así que no tenemos que preocuparnos de eso. Lo que tenemos que hacer es armarnos de valor. Lo que tenemos que hacer es armarnos de valor. Lo que tenemos que hacer es
Entender que como varones, como hijos de Dios, tenemos que estar preparados para todo. ¿Por qué tenemos que andar en miedo? ¿Por qué tenemos que asustarnos? Teniendo el fundamento puesto en Cristo, tenemos el fundamento de su palabra, tenemos fe en un Dios todopoderoso, en un Dios que es capaz de protegernos en medio de la mayor adversidad. ¿Por qué? Lo que tenemos que hacer es revisar si realmente hemos permitido que la sociedad nos arrebate los fundamentos, si también nuestra fe está tambaleante, si están consiguiendo que nos sintamos menos por ser creyentes cuando deberíamos de sentirnos empoderados, cuando deberíamos de sentirnos suficientemente fuertes como para enfrentar cualquier adversidad. ¿De dónde sale el miedo? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No te das cuenta que es la herramienta de Satanás para asustar a la humanidad? Para que la humanidad se sujete a los malvados, para que la humanidad vaya detrás de lo que quieran hacerle, que es marcarles y conducirles a la perdición eterna, y están aprovechando el miedo para hacerlo. ¿Por qué tendríamos que tener nosotros miedo? ¿Acaso estamos debilitados? ¿Acaso ya no somos varones fuertes? El apóstol Pablo escribió: portaos varonilmente, ser valientes, esforzaos, estar firmes en la fe. ¿No es eso lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Que tenemos que ser fuertes y valientes? ¿Que tenemos que estar confiados en nuestro Dios? Entonces, por el amor de Dios, no dejemos que ninguna estrategia que trata de demoler nuestra personalidad como varones, que trata de demoler nuestra confianza en Dios, que trata de quitar todo fundamento, no se lo permitamos. Seamos fieles al propósito de Dios, fieles a la verdad. No tengamos miedo de hablar de los juicios de Dios. Al contrario, ¿qué nos dice el Salmo 19? Son deseables porque son justos. Los juicios de Dios sobre la humanidad son justos, todos y cada uno de ellos. Y son deseables. Porque cuando eso ocurre, es una buena señal. Dios está listo para empezar algo nuevo. Dios está listo para darnos algo mejor, para darnos una mejor oportunidad, una mejor forma de vida. Y tenemos que estar, por tanto, agradecidos por ello. No tengamos temor de nada. De nada. Al contrario, fortalezcámonos, hagámonos más sólidos en nuestra fe en el Señor, seamos diligentes, no perezosos. Se tiene que quitar de una vez la pereza, porque ¿cómo vamos a adquirir el valor que necesitamos si descuidamos la palabra de Dios? Si descuidamos la relación con Dios, ¿a dónde vamos? Solamente le estaremos haciendo el juego al enemigo. Quiero terminar con una escritura que está en, vamos a ir ahí, a Números. Números capítulo 24. No vamos a leerlo todo, pero vamos a leer a partir del versículo 15.
Dice, y tomó su parábola y dijo Balaán, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Nos está hablando de Balaán, que no es precisamente un personaje loable en la Escritura. Era un profeta, era un vidente, pero como muchos hoy, que se dicen profetas, que se dicen videntes, estaba lleno de codicia, de avaricia. Estaba dispuesto a dejarse comprar. Y Dios lo reprendió por ello y ha quedado en la Escritura como un pésimo ejemplo en ese sentido, de avaricia, de codicia. Pero hay muchos hoy en esa misma actitud y están en las iglesias. Pero ¿qué ocurre aquí? ¿Por qué está esto escrito en la Biblia? Lo veré, mas no ahora, sigue diciendo. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. Y aquí tenemos una profecía mesiánica. De la tribu de Jacob saldría la estrella, saldría la esperanza, la estrella de la mañana, leemos en Apocalipsis, la estrella que anunciaba la venida del Mesías. Y se levantará cetro en Israel, cetro, gobierno, poder. Y se levantará cetro en Israel. Ahora fijaros lo que viene a continuación. Y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. No solamente es un gobierno que trae justicia y juicio. Es un gobierno que trae ira derramada sobre los enemigos. Algunos están diciendo, no puede ser, Dios no es así. ¿Cómo es Dios? ¿Es un afeminado? ¿Es un sentimentalista que no puede hacer ningún tipo de justicia? ¿Que no puede detener la maldad? ¿Que no puede sacar de este mundo a aquellos que lo destruyen? ¿Que no puede, como leemos en Apocalipsis, destruirá a los que destruyen la tierra? Llega el momento en que Dios dictamina destrucción. Somos sus hijos, ¿nos tenemos que asustar por eso? Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos. Y dice, e Israel se portará varonilmente. Llega un momento en que tenemos que tomar decisiones. ¿Vamos a tomar una actitud varonil? ¿O vamos a escondernos y salir corriendo a la más mínima amenaza, simplemente porque no tenemos poder, porque nos hemos quedado sin fuerzas? Si no somos capaces de encarar la maldad ahora, si no somos capaces de poner la verdad por delante ahora, porque nos asusta la opinión de la gente, porque tenemos miedo del qué dirán, porque ya no somos capaces de defender nuestra fe, nuestro valor como cristianos. Si estamos perdiendo la fuerza de manera que ya no nos podemos portar como varones, entonces, ¿con quién cuenta Dios en este tiempo? ¿Quién va a decir la verdad? ¿Quién va a defender la justicia? ¿Quién va a denunciar la corrupción moral? Si no nos portamos y no nos esforzamos de forma varonil, es muy posible que también tengamos que ser objeto de los juicios de Dios.
porque sabíamos hacer lo bueno y no lo hicimos. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y viendo a Amalec, Amalec es la nación que representa en el Antiguo Testamento la obra de Satanás, el gobierno, el imperio de Satanás. Dice, y viendo a Amalec, tomó su parábola y dijo, Amalec, cabeza de naciones, un imperio, mas al fin perecerá para siempre. Los juicios de Dios vienen a este mundo para destruir la obra de Satanás. Sin duda, toda la obra de Satanás será destruida. Y eso es una buena noticia. Y si Dios quiere que estemos aquí con los ojos abiertos para verlo, está bien. Si Dios nos llama para que lo veamos desde los cielos, bien está. Pero de ninguna manera tenemos que bajar nuestro valor, asustarnos por ninguna de las cosas que Dios vaya a hacer, sino desearlo, alegrarnos y gozarnos con ello. Amén. Podemos orar por eso. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias por el valor que tú has impreso en tus hijos, por la fuerza, el poder, por la varonilidad, porque nos has dado fortaleza en ti. Te damos gracias, Señor, porque nos estás haciendo a tu imagen y semejanza, porque te tenemos a ti, Jesús, como modelo, y sabemos que tú vendrás y traerás tu ira, y desharás las naciones, y destruirás a Amalec, y todos los malvados de la tierra desaparecerán. Nos gozamos en ello, y te damos las gracias por tu justicia, por tu bondad, por tu amor, por tu poder. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.